Bueno, si hay un tema más polémico que la política y la economía, ¿no? O casi. Así que están relacionados realmente, ¿no? Y como digo, este curso no es para dar todas las respuestas finales. Incluso estos 4 capítulos no pretendo dar respuestas finales, sino estos son ejemplos de cómo se hace la cosmovisión, y estoy tanteando un poco con algunos comentarios de otros pensadores, reflexionando, buscando pasajes bíblicos, reflexionando en un proceso de dialogar con otros, dialogar con la Biblia, dialogar con nuestro ambiente en que vivimos, lo que observamos, buscando mejorar nuestra cosmovisión cristiana. Y como dije al principio, no vamos a estar de acuerdo entre todos en las conclusiones que sacamos o las preferencias que llegamos a tener. Así que aquí vamos, la economía. Saqué el título de comparación entre el capitalismo y el socialismo, pero ese es el capítulo. Así que vamos a empezar con el capitalismo. El valor clave, diría yo, que es la libertad. Un capitalista va a mencionar eso. Eso va a ser un valor fuerte para un capitalista, ¿no? El padre, llamado del capitalismo, Adam Smith, y él escribió en el mismo año de la Revolución de Estados Unidos, 1776, La riqueza de las naciones. Y en ese libro propuso que hay una mano invisible que guía la economía según intereses personales. Escribe, no es por causa de la benevolencia del carnicero ni del cervecero, ni del panadero que esperamos nuestro almuerzo, sino por causa de un interés propio. Entonces cada uno está buscando su propio bien, y eso hace funcionar la economía. Eso es lo que propuso Adam Smith. Ahora, como siempre, hay un desarrollo de este pensamiento. Muchos capitalistas dirían otra cosa, no lo explicarían así. Hay muchas formas del capitalismo. Yo diría incluso si observamos todos los países del mundo, a veces no sabes qué título poner a alguna economía, si es capitalista, si es socialista, porque hay muchas formas, muchas distintas formas. Depende del control también que tenga el gobierno. Libertad sí, pero no sé si hay algún país que deje totalmente libre todo, ¿no? Porque el gobierno es para frenar las injusticias. Entonces dejar totalmente libre o no participar en el manejo de algunos servicios del país, yo no sé qué país sería, pero yo sí conozco más Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que creo que todos llamarían capitalista, pero el gobierno también maneja servicios como el correo, construyen las carreteras, el gobierno maneja bastante de los servicios, así que no es que todo sea de empresa privada, no sé si me explico. El correo no es una empresa privada, pertenece al gobierno, y así que el capitalismo no es como totalmente libertad para todos. Algunos gobiernos controlan más que otros.
También hay grados de, ¿cómo llamarlo?, control sobre la desigualdad. Algunos países podrían llamarse capitalistas, pero cobran los impuestos para que no haya una desproporción demasiado grande. Y en Estados Unidos hay bastante poco control sobre eso, diría yo. Entonces la diferencia entre los más ricos y los pobres es enorme. Y hay unos pocos, 1% o medio por ciento que tiene más que el otro 90%. Entonces es una desigualdad grande que se ha producido. Es un tema muy discutido ahí. Entonces depende del partido político, si quiere cobrar más impuestos o menos impuestos, y algunos no me toquen los impuestos, no me cobren más. Entonces otros, sí, está bien, para que sea más igual. Pero yo menciono eso porque este capitalismo no es un solo tipo de economía. Otro ejemplo muy diferente, China. En Hong Kong era gobernado por los británicos hasta hace poco, con menos restricciones, con propiedad privada. Hong Kong llegó a ser 10 veces más rico que los otros chinos. Ahora los gobernantes de China decidieron copiar el modelo en otras zonas de China, todo supervisado por el Estado. Y eso causó una mejoría grande en toda la economía de China. China es como un experimento lo llaman un capitalismo estatal. El gobierno controla todo, pero así digo todo. Sin embargo, dejan cierta libertad, están experimentando, o ya no es un experimento, están permitiendo ciertos lugares, ciudades, trabajar de acuerdo con un sistema más capitalista. No sé si conocen más que yo de eso probablemente, pero eso es lo que yo entiendo. Los que defienden el capitalismo dicen que produce más incentivo. Si puedo ganar más por trabajar más, esforzarme más, entonces voy a trabajar más. Si trabajando más gano lo mismo, ¿para qué? ¿Verdad? Si me paga lo mismo, no hago mucho esfuerzo. Y también dicen que la historia de los países que tienen un sistema más capitalista tienden a prosperar más. Los oponentes dicen que produce una desigualdad, produce injusticia en ese sentido, ¿verdad? Como yo dije, en Estados Unidos un pequeño porcentaje se ha hecho muy rico y los demás, la clase media también, pero sí hay pobres ahí también. Hay muchos que están luchando para poder pagar su cuenta de luz, su arriendo de la casa, todo eso. Hay gente que está luchando. Bueno, eso es el capitalismo. Vamos rápido. ¿Algún comentario sobre el capitalismo? Como digo, muy rápido. Pero, bueno, como usted dice aquí, hay diferentes formas de gobierno capitalista, ¿no? Sí, sí. Y yo recuerdo un documental que pasaba aquí en la televisión de un famoso documentalista norteamericano, Pedro Viero, donde él hacía una comparación del sistema de salud de Estados Unidos con otros países capitalistas. Y realmente ahí se ve una gran diferencia donde hay países capitalistas desarrollados incluso donde tienen un sistema de salud gratuito, donde las personas tienen acceso. En Estados Unidos es un poco más difícil eso.
eso sí que es uno de los temas más discutidos en este momento en Estados Unidos. Y es una diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Pero sí, un país capitalista normalmente deja bastante libre eso, y la consecuencia en Estados Unidos ha sido que, estoy hablando personalmente ahora, que el campo de medicina se ha convertido en un negocio. Y no estoy hablando tanto de los médicos, sino administradores de hospitales, farmacéuticas o farmacéuticos que venden los medicamentos, cobran mucho más de lo que corresponde, y ellos tienen sus lobbies, no sé cómo traducir eso, los que van a hablar en Washington, van a hablar con los senadores, los congresistas. Ellos pagan para la campaña de los políticos, y uno es elegido, van a hablar con ellos, no nos causen problemas. Entonces hay como una manipulación ahí. Entonces los farmacéuticos están cobrando caro, y a veces son medicamentos que necesitan para vivir. Así que eso es un tema muy discutido, y algunos dicen que el gobierno tiene que tomar más control sobre eso. Otros dicen, no, este es un país libre, libre empresa, ¿viste? Entonces ese es el tema de discusión. ¿En qué momento debería meterse el gobierno? ¿Cuánto deberían controlar? Ahora, si se acuerdan lo que hablamos ayer, la tarea del Estado es impedir la injusticia. Para mí es una injusticia si alguien está sufriendo una enfermedad seria y no puede pagar los medicamentos. No puede comprarlos porque han cobrado demasiado. ¿Me entienden? Yo encuentro que eso es una injusticia. Ahora, otros proponen un sistema totalmente controlado por el gobierno. Y también vemos en algunos países donde todo eso es controlado. Algunos tienen que esperar meses para ser atendidos. Los médicos no trabajan tanto porque para qué. O sea, hay puntos positivos y puntos negativos, y ese es el gran debate. Pero yo te hablo de socialismo. Bueno, estoy diciendo que en los países capitalistas algunos proponen que vayan un poquito más hacia lo que tendría un país socialista, por ejemplo, en el asunto de medicina. Entonces, no sé si me explico. Estoy diciendo un país capitalista no es puro libertad, no. Es como están discutiendo estas cosas. Y uno de los campos es justamente la medicina y los costos elevados. Tengo historias, una pequeña historia. Tuve que comprar una, ¿cómo se llama? Una crema. El precio de esa crema era, creo que $600. Un tubito así como un tubito de pasta de dientes, o más pequeño. Con el seguro, que es otro tema, el seguro tuve que pagar solamente $100 para esa crema. Mi suegra en Chile también compró la misma crema en Chile. ¿Sabe cuánto pagó por esa crema? Era como $1. Sin seguro, o sea, pagó. Sí. Yo digo, ¿qué es esto?
Compra Chile también. Aquí en Chile No, porque- Voy a pedir que me mande un tubito de acá la próxima vez. Pero estoy diciendo, en este momento está un poco descontrolado. Ya estoy diciendo muchas de mis opiniones, pero estoy dando un ejemplo de un país capitalista que discute estas cosas. Y no es complicado, es complicado. Pero los países capitalistas también tienen cierto aspecto donde el gobierno controla cosas. Y en Estados Unidos es un debate político y si gana un candidato van a ir más allá al otro lado, ¿me entiendes? Entonces el pueblo va a involucrar. Estoy bastante seguro que el pueblo no aguanta mucho tiempo, no van a soportar algunos de estos precios y la falta de freno de parte del gobierno en algunos costos. Y esa libertad que tiene un país capitalista permite también que el pueblo empuje. El problema es que los que tienen dinero también tienen mucho poder. Ahí es donde está la lucha. Okay. Bueno, vamos a seguir y podemos conversar muchas cosas después también. El socialismo. Se me congeló. No se mueve. ¿Qué pasó con el corriendo? Se enojó, ¿verdad? No hay que. Es eso mismo, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Dije algo malo. Estos capitalistas me vendieron una máquina mala. El socialismo. ¿Cuál sería el valor clave aquí? Igualdad. Igualdad. Es el valor clave. El padre del socialismo lo llamamos Carlos Marx. No lo pusimos en el repaso de la filosofía porque es más economía. Era Hegel que le dio la filosofía, pero podíamos llamarlo filósofo también por sus pensamientos. Pero él aplicó la dialéctica a la economía, a la historia. Entonces, mire, observó abusos en Inglaterra. Cuando el capitalismo empezó a trabajar con toda velocidad ahí, en las fábricas había muchos abusos y injusticia. Y él observó eso. Escribió El Capital, El Manifiesto. Dijo que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, que eso es lo que mueve la historia. También dijo que la religión es el opio del pueblo, que debe ser abolida, que la felicidad solo vendrá de una sociedad justa. Ahora, hay muchos tipos de socialismo también. Y esa palabra depende con quién hables. En algunos, tú dices, socialista, piensan en Cuba o China. China es una mezcla, o la Unión Soviética, Rusia, claro. Pero hay muchos tipos también, incluso desde el principio. Marx y Engels tenían una perspectiva de que la revolución vendría sola, sin forzarla, y no requiere violencia, con su idea de la historia que es una
como se mueve sola con la lucha de clases, ¿verdad? Entonces, esto va a suceder. No hay que forzarla. Así es la historia. Entonces, dejemos que suceda. Eso era la idea de Marx y Engels. Lenin, en Rusia, tenía otra idea. De que no, hay que incentivar esto, hay que forzarla. Los intelectuales tienen que enseñar a los pobres obreros que tienen que hacer una revolución y hay que usar la violencia también. Entonces, eso no era el mismo socialismo que proponía Marx y Engels. En Europa, muchos países los llaman socialistas. ¿Qué tan socialistas serán? Como una mezcla, pero normalmente hablan de los países en Europa como socialistas, pero en ese caso lo que hacen es que básicamente cobran más impuestos para ofrecer más servicios manejados por el gobierno, como la medicina, por ejemplo. La medicina en Francia, donde he estado en Alemania, he estado en Francia y en España, he estado en otros países, pero conozco un poco más de esos países. Entonces, cuando estaba en la universidad, pasé un año en Alemania. Yo observé que había ninguna extrema de riqueza ni pobreza. Eso me llamó la atención. Entonces, eso para mí era una manifestación de un socialismo moderado, podríamos decir. Yo sé que en España cobran más impuestos y también tengo amigos ahí que dicen me operaron del ojo y no pagué nada. O tuve una operación del corazón y pagué $100. Y cuando a mí me operaron de sinusitis, ¿cómo se llama eso? Claro, lo tuvieron que limpiar. No quiero hablar demasiado de eso porque me trae malos recuerdos. Pero la operación era, pasé 3 horas ahí y la operación costó $47,000. Yo tuve que pagar $4,700 después de mi seguro. El tiempo. ¿Ah? El tiempo. Claro. El 10%. Entonces, ven la diferencia. Bueno, en estos países que los llaman socialistas, no los llamaría comunistas, pero socialistas sí, en que cobran más impuestos y proveen más servicios, la educación, el cuidado de la salud y en la jubilación tienen una jubilación buena, cosas así. ¿Qué más podía mencionar? De los servicios, educación, medicina, bueno, son asuntos importantes. Cuando hablan de países felices, yo a veces veo un artículo que dice, ¿cuáles son los países más felices del mundo? Casi siempre es un país como Dinamarca, o Noruega, o Suecia. Claro, entonces tratan de entender por qué. Claro, esto es lo que dice la gente, estoy feliz. No significa que necesariamente sean más felices, eso cuesta medirlo, pero son las respuestas de ellos. Casi siempre un país por ahí en el norte de Europa, y yo digo, yo no estaría muy feliz con tanto frío, pero dicen que una de las razones es que no viven con ansiedad, no tienen miedo de perderlo todo o de estar enfermo y no poder pagarlo. En ese sentido, piensa que eso produce una tranquilidad. Claro que pagan impuestos, ese 50% de su ingreso o más va al gobierno. También sabemos que el gobierno,
el argumento del capitalista sería que el gobierno no tiene ningún incentivo para manejar bien estas cosas. No ganan más si lo manejan bien o manejan mal. Y entonces, mi propia experiencia, he trabajado para el gobierno en Estados Unidos, o sea, el condado, y es verdad, no importa mucho si haces bien tu trabajo o no, ¿verdad? Y he trabajado con otras empresas donde están más encima de uno, que puede ser desagradable o no, pero tendríamos a trabajar un poco mejor porque nos pagaban mejor si hacemos mejor el trabajo y si no hacemos bien el trabajo, chao, ¿verdad? Entonces estoy tratando de mostrar los distintos lados de todo esto. Lo que sí en Estados Unidos vivimos con bastante miedo de una catástrofe de salud y económica, es decir, familiar. Las familias viven con algo de miedo. Si tengo una enfermedad muy seria y grave y tengo que pagar cientos de miles de dólares, vamos a quedar en la ruina. ¿Ves? Eso es lo que sucede. Vivimos con el miedo de si sufro un ataque cardíaco, me vienen a buscar una ambulancia y me llevan al hospital, me van a atender, pero si el médico que me atiende no está en mi lista para seguro, voy a tener que pagar todo. En un caso así pueden ser $100,000 para algo. Estoy diciendo detalles para que entiendan. Entonces, esa incertidumbre realmente quita algo de la felicidad porque estás un poco siempre inseguro y con un poco de miedo. Bueno. Yo quiero hacer una pregunta ahí porque ¿cómo un obrero realmente paga $100,000 o la forma de pago? Porque no es solo $100,000. ¿Qué significa en la vida real, en lo práctico? $100,000. No, $100,000 como pago por una atención médica. Tú dices, ¿cómo pueden cobrar tanto para...? ¿Cómo se paga? El proceso para pagarlo. Bueno, eso depende del paciente. Normalmente le dan tiempo para pagar, como el caso de mi operación, me dieron tiempo para pagar en cuota mensual. Otros sacan una tarjeta de crédito y le pagan, aunque nadie tiene una tarjeta para $100,000. Le dan tiempo, esa es la única respuesta que puedo dar. Si no pueden, venden su casa, piden un préstamo al banco, y algunos dicen no puedo. Entonces con eso les cierran la cuenta del banco, le quitan la casa, ¿entiendes? Es como le sacan todo lo que puedan y lo dejan así. Y si la gente se muere sin terminar de pagar ese servicio médico o esa operación, la familia paga. La familia tiene que responder. Exacto, sí. Agarran lo que pueden. Todo. Pero no, ningún sistema es perfecto al final. No. Los que están allá están ansiando, anhelando las cosas que aquí tenían y que no tienen allá. Los que están acá ansían aquello allá. Y al final hay que... Ningún sistema es perfecto, Pero yo digo porque vivimos en un mundo de pecado. A ver, ¿dónde está el problema del socialismo? Y es lo que decía Michel, que no hay ninguna sociedad perfecta, pero el problema del socialismo es querer hacer una sociedad perfecta con hombres pecadores. Entonces, si tú le vas a dar a administrar a una persona joven, no sé, X cantidad de recursos, enormes cantidades de recursos, y no teme a Dios, y no son de él, es muy difícil que esa persona no se conozca. Bueno, has explicado problemas de todos los sistemas también, porque hay personas, hombres y mujeres, que están dirigiendo y las personas tienden a buscar su propio interés
Entonces los que dirigen el sistema que sea son pecadores. Entonces, por eso no hay sistema perfecto, no hay persona perfecta, y estos asuntos de economía varían de un país a otro. Los defensores dicen que en un sistema más justo hay más servicio y mayor igualdad. Los oponentes dicen hay mucha burocracia, hay falta de incentivo para y que hay más pobres. Me gusta la cita chistosa aquí de Churchill. Él dice, el vicio del capitalismo es que comparten de forma desigual, no estoy citando la palabra exacta, pero la idea es esta. El vicio del capitalismo es que comparten de una forma desigual las bendiciones. La virtud del socialismo es que comparten de forma igual las miserias.